Bueno, en este tópico 2, en esta segunda unidad, lo que queremos ver es básicamente, vimos temas más generales, vimos la estructura de lo que debería ser un plan de negocio. Ahora la idea es cómo pasar un poquito del análisis a la acción, que es finalmente donde está el valor de un plan de negocio. Y básicamente lo vamos a dividir en tres etapas. Uno es cómo identificar y cómo analizar el escalamiento del negocio, la estructuración de la empresa y por último la estructura de financiamiento, que como buen emprendimiento, buena startup, es uno de los puntos más relevantes a considerar. Entonces, respecto al escalamiento del negocio, y cómo saber si es que, y vamos a ver el concepto de escalamiento, que tiene que ver con darle una sustentabilidad en el tiempo a este negocio. El plan de negocio debe estar enfocado de tal manera que por supuesto, el crecimiento de la empresa, es decir, el crecimiento de la empresa esté enfocado en ir cubriendo una mayor demanda. O sea, una empresa tiene que crecer y una de las maneras en que, prácticamente la única manera en que la empresa crezca es ir adquiriendo un mayor nivel de venta y un estable, un recurrente en venta. Y al mismo tiempo, y aquí viene la clave de la escalabilidad, en la medida que generamos economías de escala. Y finalmente la economía de escala está dado por la eficiencia en costo adquirida en este proceso de crecimiento. Entonces aquí el escalamiento del negocio, para que se lleven también como una herramienta clave y ustedes sepan en qué momento su negocio está siendo más escalable, está siendo más eficiente, tiene que ver con, insisto, a mayor crecimiento en venta, una eficiencia en costo. Y aquí un ejemplo básico con presupuesto, algo similar a lo que vimos anteriormente, pero por ejemplo, si nosotros dividimos nuestro presupuesto de manera trimestral, ustedes esto pueden hacerlo de manera mensual, pueden hacerlo de manera semestral, como ustedes quieran. Generalmente nosotros recomendamos hacer el presupuesto siempre en forma mensual, entendiendo que en cada mes hay que hacer distintas acciones. Si nosotros definimos un tamaño de mercado, un potencial de mercado, hablemos de que vendemos un producto o vendemos un servicio, y hablamos de 1000 unidades, por ejemplo. 1000 unidades por trimestre. Si nosotros el primer trimestre definimos un potencial de mercado de 1000, lo cual corresponde en base al análisis de entender cuál es el tamaño de mercado que vimos anteriormente, y definimos una meta de mercado de un 1%, y nuestro producto, nuestro servicio, vamos a simplificar los números, vale 10, vale 50, y como el potencial de mercado era 1000 y nuestra meta de mercado es 1%, lo que queremos vender son 10 unidades. A un precio de venta de 50, nuestro total de venta es 500. El segundo semestre definimos que ya queremos llegar a un 2% como meta de mercado, por lo tanto ya si hacemos el mismo análisis matemático, un análisis matemático simple, insisto, acuérdense, a veces lo simple menos es más en cuanto a las proyecciones del negocio, para efectos del análisis, estaríamos pensando en el segundo trimestre llegar a un total de ventas de 750, 50 por las 15 unidades que teníamos. Tercer trimestre definimos un crecimiento, una meta de mercado de 2%, y el cuarto trimestre dijimos, ok, mantengámoslo fijo respecto al trimestre anterior. Estaríamos hablando de total de ventas de 1100 y 1100 respectivamente, lo cual en el año nos llevaría a los números que están al costado derecho, que es básicamente llegar a un total de ventas brutas de 3450, con las unidades vendidas que están ahí, y al precio que es el promedio, dado que hicimos un reajuste en el precio en el tercer y cuarto trimestre. Vamos a tomar ese análisis para llevarlo al siguiente. Si nosotros, por ejemplo, vendemos un producto, vendemos un servicio, y nuestros costos directos representan un 60% de eso, es decir, hoy día si es que vendemos 500 y el 60% de eso representa 300, automáticamente sabemos que tenemos un margen bruto de 200 en el segundo trimestre, de 300, en el tercer trimestre de 440, en el cuarto trimestre de 440. Generalmente, y esto es algo que debiesen ir monitoreando, el costo directo aumenta en forma proporcional a las ventas. O sea, si yo sé que para desarrollar o para vender un producto que vale 100, yo la materia prima que necesito, los insumos que necesito me cuestan 50, probablemente si yo vendo 200, la materia prima va a crecer en forma proporcional, por lo tanto va a ser 100. Generalmente crece en forma proporcional. Salvo eh, que yo pudiese, por ejemplo, en base a el volumen de compra que yo tengo con mi proveedor, negociar por volumen y acceder a un mejor precio. Eso va a estar determinado por el capital de trabajo también que yo tengo.
pero en general aumenta proporcional y nunca debiese crecer más el costo directo que las ventas. Rara vez debiese pasar eso, a menos que estemos sujetos a variables de mercado, por ejemplo, si estamos en el mundo de la importación, si es que hay variables, no sé, por ejemplo, vendemos o nuestros productos están en la industria del acero, y el acero es algo que, o el cobre, por ejemplo, que son insumos, son bienes que responden mucho a las variables de mercado, tasas de cambio, etcétera. Probablemente ahí podría variar un poco, pero en general, insisto, el costo directo debiese aumentar proporcional a la venta. Por lo tanto, eso siempre va a ser algo fácil de identificar. Donde nosotros efectivamente podemos generar economías de escala y por ende la escalabilidad del negocio tiene que ver con los costos fijos. Y paso a explicar por qué. Si yo hoy día cuento con un emprendimiento, con una empresa que tiene, por ejemplo, una contabilidad, que tiene un valor, que tiene un área de administración, una persona que nos apoya en el área de administración, un asistente, o tenemos un RP, dame un segundo, Mati. Ok. Que justo empezaron a pasar la aspiradora. ¿Cómo lo hago? ¿Parto? ¿Retomo? Sí, retoma donde estaba y no. Ya Ya, anoté 10 minutos. súper. Si nosotros, donde realmente se genera la economía de escala es en los costos fijos. ¿Por qué? Si nosotros contamos con una contabilidad, contamos con una persona que nos apoya en administración, pagamos un arriendo en un arriendo de bodega, un arriendo de oficina, etcétera. Si nosotros vendemos hoy día 500, como es el caso del primer trimestre, y al cabo de un año, es decir, llegamos al cuarto trimestre y vendemos 1100, lo más probable que para vender 1100 no tenemos por qué aumentar el costo que tenemos en contabilidad, no tenemos por qué, tal vez todavía arrendar una bodega más grande, arrendar una oficina más grande, porque todavía damos abasto con lo que tenemos. Por lo tanto, los costos fijos, en este caso, frente al aumento en venta, salvo cuando ya demos un salto cuantitativo, pero en general, en principio, el costo fijo no debiese aumentar tanto. Y es ahí donde hacemos economías de escala. Entonces, por ejemplo, en este caso, el primer trimestre, considerando las ventas y descontando todos los costos, llegaríamos a un EBITDA, un margen operacional, de 100 al final del primer trimestre. Aumentando el nivel de ventas y aumentando los costos directos en el cuarto trimestre, que lo definimos como presupuesto, probablemente vamos a tener que tener los mismos costos fijos, porque todavía no necesitamos contratar más personas, porque todavía no necesitamos ampliarnos, insisto, todavía no necesitamos incurrir en más costos fijos. Por lo tanto, el ejemplo lo que estamos viendo es que el primer trimestre pasamos de un EBITDA de un 20%, es decir, 100 sobre 500. El segundo trimestre, considerando que también aumentamos las ventas, pero los costos fijos se mantuvieron constantes, pasamos a un 26,6% y llegamos al tercer y cuarto trimestre en que a un aumento de ventas al mismo costo fijo tenemos un EBITDA de un 30%. ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente que sean de alguna manera cautelosos con el nivel de costos que le van metiendo al negocio, el nivel de costos fijos. Traten de siempre llevar una empresa bien desengrasada, bien limpia, lo que se llama el concepto más lean, es decir, tratar de ser sumamente eficientes en los recursos, sobre todo también al principio, que es lo que más falta es el financiamiento, lo que menos tenemos muchas veces es el capital de trabajo, por lo tanto, ser cautelosos en eso. Y para eso hay que hacer un buen seguimiento, tener un buen control de gestión, de manera de poder desarrollar estas economías de escala y hacer que el negocio sea más rentable y por ende al final del periodo contemos con más recursos, ya sea para reinvertirlo, ya sea en el caso que ustedes quieran para retirarlo, etc. Ese es el concepto de economía de escala que ustedes siempre deben ir mirando. Insisto, aquí la máxima, la ley que tienen que ir siguiendo es que los costos fijos nunca debiesen crecer en forma proporcional a las ventas. Si mi venta aumenta al doble, mis costos fijos no deberían por qué aumentar al doble. Tal vez sí los costos directos, pero no así los costos fijos, y es los costos fijos donde muchas veces está la clave de la sustentabilidad y escalabilidad del negocio. La escalabilidad del negocio, para ir concluyendo acerca de este ejemplo, es lo que detrás de este presupuesto lo que hay son acciones, o sea, el hecho de nosotros decir que en el primer trimestre queremos pasar de 500 y en el cuarto trimestre queremos vender 1100,
hay desafíos detrás. No es simplemente con definirlo como presupuesto y decir, voy a ir a alcanzar ese número, o quiero alcanzar ese número. Lo que voy a hacer es que detrás de esto, y aquí está la clave del plan de negocio, es que hay un set de acciones que nos van a permitir alcanzar ese nivel de venta. Y esas acciones que vamos a hacer representan costos, tienen un gasto asociado, y ese gasto asociado va a ir incluido en los costos fijos. Probablemente aquí estresamos el ejemplo, lo estresamos en forma positiva, en que los costos fijos se mantienen intactos. Ahora, ¿es probable que los costos fijos aumenten? Sí, pero insisto, cumplan siempre con esa ley. El costo fijo nunca debiese crecer en forma proporcional a lo que crecen las ventas. Siempre debiesen ir haciendo economías de escala. Van a llegar a un punto en que probablemente el EBITDA va a llegar, no vamos a poder mejorarlo más. Ese es el mundo ideal, es decir, ya estamos al tope de la eficiencia, pero en la medida que ustedes monitoreen estos indicadores, estamos hablando de una empresa con un nivel de escalabilidad y sustentabilidad bien importante.